Bueno, las compras de argentinos en Chile, un boom de llegar al vecino país para adquirir allí electrodoméstico, ropa, calzado, joyas, en fin. Bueno, ¿y cómo afecta esto a los comercios argentinos, este masivo consumo de compatriotas en el vecino país? Por eso estamos con Eduardo Fernández, titular de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Un gusto. Bueno, Chile recibe muy bien a los argentinos que van con ganas de comprar, decíamos, electrodomésticos, calzado, ropa en general, joyas, pero ¿cómo impacta este consumo de argentinos en Chile en los comercios nuestros? Claro, ha salido de la Federación Económica de Mendoza justamente una medición que se hizo hasta primeros días de enero con el cierre de 400 comercios, que son los comercios legalmente constituidos. Hay que considerar que muchos de ellos también pasan a la marginalidad para sobrevivir. Este es uno de los reflejos, pero sucede en muchas de nuestras provincias que están en frontera con países que tienen diferencia también. Sucede con Paraguay, sucede con Brasil, donde las vacaciones se transformaron en viajes de compra y por lo tanto te dice el ciudadano, pero ¿cómo nos venden tan caro que tenemos que ir a comprar? El ¿Cómo mismo es posible? producto lo conseguimos un 30% menos. Aún la misma, por ejemplo. Y hay claro. casas comerciales, usted lo puede comparar en internet, en Argentina y en Chile, y uno dice, ¿cómo hace el pequeño comerciante argentino que le han subido muchísimos sus costos? Por ejemplo, el de energía, alquiler, impuestos, los impuestos municipales y provinciales, hay que recordar que tuvieron un ajuste muy cercano a la inflación en la mayoría de las jurisdicciones, pero también el costo de financiación, que fue un poco el golpe de gracia. Entonces, comparado el precio de contado en nuestro país al de frontera, se hace imposible competir, y no es porque el comerciante sea malo, ni mal comerciante, ni mal empresario el argentino, sino la estructura de costo no nos da. Eduardo, ¿cuáles son los rubros más afectados? Los más afectados son todos los referidos a vestimenta, ¿no? Que va desde calzado, textil, fundamentalmente, y productos electrónicos, que es donde mide generalmente el ciudadano, nuestros conciudadanos, la diferencia es más grande. Otros productos no han afectado porque aduana lo está controlando a la entrada, como son, por ejemplo, la línea blanca. No entra línea blanca por frontera, entra por la aduana. Bueno, expliquémosle a la audiencia qué significa línea blanca. La línea blanca son lavarropas, cocinas, fundamentalmente, calefones, termotanques. Es decir, lo que está ingresando vía frontera son productos electrónicos, fundamentalmente, calzado, vestimenta. Eso es lo que más entra. Se han hecho comparaciones de precios. Una misma prenda comprada en la Argentina, comprada en Chile, ¿cuál es la diferencia en porcentaje? ¿Cuánto menos se va a pagar en Chile y cuánto más se paga en la Argentina? Varía en el tipo de marca, pero es superior al 30 al 40% como mínimo de diferencia. Por lo tanto, al comerciante argentino se le hace difícil llegar, pero también eso lo que tenemos que decir es que, fíjese, salió ese dato y salió ayer, medido por la USAN, la universidad, también el índice de pobreza, que significa un índice que mide justamente entre desocupación e inflaciones, en Mendoza también es el más alto. Es decir, cómo afecta a un tejido económico que tiene su producción regional, que también está sujeta también a ingresos de importaciones, como es el ingreso de millones de litros de vino, lamentablemente, y está afectando la economía, y eso afecta la calidad de vida de una población que vive del comercio y la industria local. A ver, provincias más afectadas, Mendoza una de ellas, me imagino que la Patagonia también. Sí, la Patagonia, pero sobre todo... Por la cercanía, digo, con la frontera, pero ¿no? Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, es decir, Entre Ríos ha manifestado, nosotros tenemos una delegación de APYME en Entre Ríos, ha medido este último mes, las caídas de ventas son muy grandes. Otro dato significativo, que esto es general en el país, en shopping y supermercado, las ventas comparadas interanuales bajan, y lamentablemente son confirmadas ahora con los datos del INDEC, donde el consumo interno, según datos oficiales, ha bajado del 1,4. Es decir,
que esto que empezábamos a hablar nosotros, que es la importación agregado a la restricción de poder de consumo, ha afectado el mercado interno y esto va causando de que la industria y otros sectores no crezcan. Por eso desde las pymes somos los que primero sentimos esto, pero que lamentablemente se va a extender a otras partes del tejido social. En el caso de Mendoza, me gustaría volver a esa provincia con algunos datos. A ver, la Federación Económica de Mendoza asegura que 400 comercios cerraron el año pasado por el efecto Chile. Pero luego de esta denuncia, el gobierno provincial desmiente lo dicho, afirmando que hubo más aperturas de comercios que bajas. Mire, el tema no he escuchado la versión del gobierno mendocino. Sí, pero sucede en todo. Es decir, primero el comercio minorista tiene una gran movilidad. Muchos de la detección que hacemos nosotros, las entidades empresarias, respecto al cierre, es por muestreo directo. Muchos no van y dan de baja el comercio porque lo saben los funcionarios. Es lamentable a veces que se recurre, porque usted para ir a cerrar el negocio tiene que pagar toda la deuda que tiene. Es decir, el ingreso bruto, claro, no aparecen los números como cierre. Y la apertura es una apertura. Por ahí, ¿usted qué es comerciante? Si tenía 5 empleados, pongámosle el ejemplo de gente, 4 o 5, cerró ese comercio y abrió por cuenta propia porque usted no sabe hacer otra cosa que vender, entonces figura como un negocio nuevo. La verdad que el seguimiento tendría que ser más inteligente. Le pedimos a las autoridades que en vez de confrontar, se junten con las entidades empresarias, sobre todo pymes, nos pregunten y los vamos a guiar. Lo mismo sucede en panificación en las grandes ciudades. Es decir, nosotros tenemos detectado varios rubros que está sucediendo lo mismo y entonces empieza una economía marginal que significa una competencia desleal a los instalados, pero también un stock de deuda impositiva más alto, porque pregúntele a esos funcionarios cómo están aumentando las deudas impositivas. Gracias, Eduardo, por venir. Por favor, el agradecido soy yo. Eduardo Fernández es el titular de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME.